estarías en su sala de monitoreo viendo un universo y más específico al de Poppy Playtime. El vigilante mientras miraba ese verso se encontraba algo pensativo, pero sería sacado de sus pensamientos por uno de sus mejores asistentes, Majorada. Señor Afton, ¿en qué tanto piensa? Eso no es normal en usted, si no se tratara de una waifu. El vigilante voltearía al ver a su asistente. Si te soy sincero, Majo, no estoy pensando en eso ahora. Lo que dijo Afton sorprendió a su asistente. Eso no es normal en usted, jefe, ¿en qué tanto piensa entonces? En eso Afton se pone una mano en su mentón. Es que encontré un universo de Poppy Playtime, donde también ocurren los mismos acontecimientos de Five Nights at Freddy's. Majoraga al escuchar esto solo vería a Afton. Entonces, ¿qué planes hacer, jefe? Diría mientras lo miraba. Afton abría un portal para luego voltear a ver a su asistente. Majoraga prepara la sala de reacciones. Hoy se alojará otro universo, diría para luego entrar al portal. Bueno, a trabajar, diría Majorada para así retirarse. Ahora nos centraremos en el universo de Poppy Playtime, el cual se muestra el prototipo salir del tren totalmente ileso después de que Player le congelará las patas para hacerlo estrellar en este, y como en el juego, Player, junto a Giblet y Poppy intentarían escapar, pero el prototipo tomaría a Player para atravesarlo con su garra, pero... En eso una risa se escucha en todo el lugar confundiendo a todos, pero de la nada varios cables aparecen y atraparían a 2006, dejándolo incapacitado. El prototipo soltaría a Player para intentar liberarse de estos cables, pero en eso una cabeza de un oso metálico aparece mientras se le reía en la cara al prototipo. El prototipo al ver quién era se molesta con el oso, aunque se preguntaba qué experimento era ya que no tenía registros de un experimento así, por lo que significa que habían experimentos ocultos. ¿Quién te crees que eres tú para atraparme? Haría así agarre, pero Player y compañía al ver esta oportunidad, intentarían escapar, pero al abrir las puertas que estaban atrás de ellos estaría el señor Afton. Hola, ¿cómo han estado mi gente? Diría tranquilamente mientras se tomaba una Pepsi. Los presentes se confunden hasta que el vigilante chasquea los dedos para que de la nada un portal aparezca sorprendiendo a los presentes. El portal empezaría a absorber al 1006 para seguido absorber a Pop y compañía. ¡Ábreme, hija de la chingada! ¡Ábreme! No me dices así. Le voy a hablar a mi mamá. ¡Ábreme o tumbo la puerta y te agarro a cabronazos! No. ¡Ábreme! ¡Ábreme! ¡Ay, mi cabeza! Diría Poppy mientras se levantaba mientras se sobaba la cabeza. En eso se da cuenta que ya no se encontraba en la fábrica, sino que se encontraba en una sala de cine, pero en eso vería al señor Afton, sentado mientras se jugaba una partida de Bite BM. Oye tú, ¿pero quién eres? Hablaría la muñeca al ver al vigilante. Así que ya despertaste, me presento, mi nombre es Steve Miller y soy un vigilante, y antes de que digas que es un vigilante es algo parecido a Dios, lo dicho por el vigilante dejo sin palabras a la muñeca, pero después de unos segundos la muñeca cruzaría los brazos. Así que Dios haz algo que Dios haría, diría ya que no le creía. Si el 1006 se creía un Dios, este debe ser igual, se diría mentalmente. Ok, en eso el vigilante baja su teléfono y chasquea los dedos. De la nada todos los experimentos muertos que mató Player estaban en la sala de reacciones, a lo que sorprendió a la Poppy. ¿Ahora me crees? La muñeca después de unos segundos negaría con la cabeza, a lo que el vigilante interpretó que aún no le creía, por lo que otra vez chasqueó los dedos, pero nada apareció sino que Poppy se sentía rara. En eso Afton le pasa un espejo a Poppy, el cual al verlo se choquea ya que no era más una muñeca sino otra vez una niña, pero si felicidad duró mucho porque volvería a ser una muñeca. Ahora sí me crees. Porque, lo dicho por Poppy confundiría a Afton, pero en eso se ve a la muñeca con algunas lágrimas. ¿Por qué no me dejaste como eras antes? Si eres algo de Dios, ¿por qué no nos ayudaste? Lo siento Poppy, pero no podía intervenir, ya que no tengo el permiso de los vigilantes que los creo, más bien, estoy incumplimiento reglas al traerlos aquí, diría el vigilante, pero en eso se vería como los demás experimentos despertaban. Bueno, esto va para al rato, así que, editor, adelante esta parte. ¿Y eso es todo? ¿Alguna pregunta? En eso Oogie Oogie levanta la mano.
En serio Uri, te di la capacidad de pensar mejor y de hablar y no entendiste, hasta Lily entendió, solo te digo ve a la pantalla entendiste. Uri asiente. Dentro de la pantalla. Vim para o mesmo local. Seu vi é a atração principal. Em meio a tantos projetos, a mansão de Murray se tornou um inferno. Se tem algo lá dentro, não dá pra confiar. Está ouvindo ver, tudo pode ir. Fuera de la pantalla. Se mostraría a todos los experimentos viendo a la pantalla, en eso la pantalla mostraría una caja musical el cual poco a poco se iba abriendo para mostrar lo que parece ser algo con ojos amarillos en forma de espiral, viendo a la pantalla para luego pasar a mostrar varios animatrónicos, una parecida a un payaso, otro que parecía una araña, y otro que parecía una enfermera, pero también mostraban unos trajes, pero con los mismos ojos amarillos y con forma de espiral. Esto es raro, porque vemos esto. Lo que verán es algo que pasa en su universo solo que en otra locación y tiempo. Seguirían viendo pero escuchan cosas que no entendieron, pero al escuchar las palabras todo lo puede imitar, se le vino a la cabeza el 1006, porque él puede imitar las voces, pero en eso verían como una especie de disfraz con los mismos ojos, miraba fijamente a la pantalla, algo que puso nervioso a los experimentos menores como Giblet, pero experimentos gigantes como el Uri, lo miraban con seriedad, pero el prototipo le parecía interesante. Dentro de la pantalla. Fuera de la pantalla. Los experimentos al ver el estribillo sintieron un escalofrío, en eso verían un endoesqueleto, el cual perseguía a un trabajador, para después pasar a una mansión que se le hizo familiar a alguien, además de mostrar otras escenas como un coche y una pelota, para pasar a ver cómo el robot se encontraba dentro de un traje. ¿Pero qué es esa cosa? Diría con duda, se sentía un poco nervioso por la forma del endoesqueleto. Eso es un endoesqueleto Uri, respondería sin importancia. ¿Endoque? Diría el hombre de masa confundido ya que no sabía qué era eso. Un endoesqueleto es la estructura robótica interna que sostiene y permite el movimiento de robots conocidos como animatrónicos, y para que entiendan mejor el concepto de animatrónicos, les explicaré a detalle lo que pasa. Lo que ven es la fábrica Murray's Costume Manor, una de las fábricas aliadas de Playtime Corp. Con razón se me hacía familiar la estructura, así que algo está sucediendo en la fábrica de mi viejo amigo Murray, diría ya con intriga por ver lo que pasaba. Pregunta, ¿lo de la fábrica Murray sabían de los experimentos? Pues si eran afiliados a Playtime de seguro aportaron algo que fue utilizado para convertirnos en estos monstruos. No, ellos no sabían nada de los experimentos, y si supieran sobre eso, estarían en contra de Playtime y no los ayudaría en algunos casos, pero siguiendo con la explicación, la fábrica antes era un taller de mascotas y disfraces propiedad del padre de Edwin Murray, el antiguo socio de Elliot Ludwig. Pregunta cómo era ese tal Edwin. Edwin es alguien dedicado a su trabajo, y que le gustaba ver a los niños divertirse con sus creaciones, pero siguiendo con la historia de la fábrica Murray, tras la muerte de su padre, la fábrica pasó a manos de Edwin, a pesar de que él se consideraba indigno de continuar con su legado. Entonces, Edwin tuvo la idea de convertir sus creaciones en realidad, y transformó el taller familiar en la exitosa Murray's Costume Manor. Es bueno saber que Edwin pudo conseguir hacer una fábrica decente, no como Playtime. Tienes razón, pero siguiendo con mi explicación, numerosas empresas, entre ellas Fazbear Entertainment, otra fábrica asociada con Playtime Corp, le encargaron diversos proyectos, como la creación de diferentes prototipos para sus franquicias, como Fredbear's Family Diner. Espera, ¿dijiste Fredbear's Family Diner? Sí, diría confundido por la pregunta de Player. He escuchado muchos rumores de ese lugar. ¿En serio? ¿Como cuáles, Parca? Pues no recuerdo muy bien ya que los escuché hace años, pero creo recordar sobre un supuesto encubrimiento de una molida, y de ahí no sé más al respecto.
Los experimentos al escuchar sobre la mordida les vino un presentimiento algo no tan bueno. Es y sobre eso Player, te explico más a detalle de Fazbear's Entertainment y de Fredbear's más a fondo en otro video, solo me enfocaré en Murray's. Player solo asiente por lo que dijo el vigilante. Oye, ¿no vas a explicar de esas cosas que vimos al principio, la enfermera, y esos diferentes trajes? Candice quiere saber lo que dices. En eso se pone a Candy en la oreja simulando como si le hablaba. Candy dice que también expliques sobre ese esqueleto metálico que vimos. Sobre el endoesqueleto te lo explico más adelante, pero lo de los trajes lo haré de inmediato. Como dije, la fábrica Murray está dedicado a la distribución de trajes y animatrónicos. Murray también puso la fábrica como un lugar donde las familias puedan visitar, por eso la variedad de cosas entre ellos están. Los guías son 2 animatrónicos con forma de oso, los cuales se encargan de dirigir los tours por la fábrica. Los siguientes son los artistas, animatrónicos especializados para dar espectáculos a los visitantes, pero hay 2 de estos robots que destacan más de los demás y esos son, Jackie, una payasa dentro de una caja de música, y Big Top, un animatrónico gigante. Después están los prototipos, animatrónicos creadora por Murray que no llegaron a una etapa terminada y quedaron como simples prototipos. Los experimentos al escuchar la palabra prototipos, les llegaron recuerdos traumáticos del 2006. Y siguiendo están las misceláneas, animatrónicos creados para ayudar a los trabajadores, entre ellos están la enfermera Dolly, y el poderosísimo Digitipe. Interesante variedad de cosas, creo mi antiguo colega, diría interesado por las creaciones de Murray, y sobre el endoesqueleto. Y por último están los trajes de mascotas, los cuales eran usados por los trabajadores para eventos especiales como cumpleaños. Ok, ya entendí todo eso, pero ¿nos podrías explicar qué era ese endoesqueleto que apareció en la pantalla si no es molestia? Lo lamento, pero eso aún no te lo puedo explicar, pero solo te diré que ese endoesqueleto se le apodó Mimic. Los experimentos al escuchar esto ya sabían a dónde iba la cosa con ese nom. Dentro de la pantalla. Murray, grande inventor. Sua esposa e seu filho, o destino do mundo. Diferente do resto do mundo. Ela empurra 6 fases do luto. Projeto M1 substituiu o esposo e depois Projeto M2, mas não conseguiu ouvir me repetir. Papai, violência gera, violência traz mais. Escapar minha forma de eu talvez possa te assustar, porque tudo o que vê, tudo que anda com você, a fantasia, o Big Top, tudo que se move. Tome muito cuidado, o tigre está vendo todos os fatos. Será que tem ele iluminar? O tigre então para, ouviu a risada. Acha que esse é o segredo? Murray não concedeu passamento. Sangue se espalha. Projeto M2 apresenta o M2 está fora de controle. Ele aprende e absorve. Começa essa noite. Fuera de la pantalla.
Se vería a todos los experimentos viendo a la pantalla, pero al escuchar cómo Edwin perdió a su esposa y hijo hizo que sintieran pena de él, mientras que Poppy recordó a su padre al escuchar esto, mientras que al Dr. Sawyers le valió 2 pepinos, pero en eso al escuchar que él creó a M1 para sustituir a su esposa hizo que levantaran una ceja. Ok, no sé qué es más bizarro, unos locos que crean experimentos, o un loco que creó un robot para reemplazar a su esposa. Yo diría que los dos, pero más al Edwin, para que cree un robot para reemplazar a su esposa, eso significa que es robofílico. Jejeje, sí, mierda, no deben enterarse de sino de la mimisentry que tengo, lo último diría nervioso en su mente. Lo de robofílico me recordó a mi amigo William y su afán con crearle pechos a los animatrónicos como a esa tal Valora, y pensándolo bien, ese conejo se parece mucho a Springbok y si me pongo a pensar, diría el doctor mentalmente. Oigan, me explican por qué no estoy entendiendo nada. En eso vería como en el video decían muchas veces la palabra violencia. La violencia es algo muy divertido, y más si lo pone queridos juegos o no es así Candy, se pondría a Candy en la oreja como si le estuviera hablando. Candy dice que el robot de la pantalla tiene un gran sentido de diversión. Ok, ya es hora de explicar, el endoesqueleto es Mimic. El Mimic comenzó originalmente como un programa de IA de autoaprendizaje alojado en el cuerpo de un endoesqueleto cambiaformas, creado entre mediados y finales de la década de 1970 por Edwin Murray para replicar el comportamiento de su hijo fallecido, David Sean Murray, y reemplazarlo. Antes de su creación, su cuerpo mecánico presumiblemente estaba ocupado por M1. Interesante, ese robot sería una gran adquisición a mis planes, diría mentalmente. Siguiendo, al imitar a David y asumir su identidad, el imitador provocó inadvertidamente un colapso mental en Edwin a causa del dolor. Edwin estalló en cólera, golpeándolo violentamente por cumplir precisamente el propósito para el que lo había diseñado. Pobre Mimic, él no tenía la culpa de todo, él fue creado específicamente para eso. A su vez, sin querer, transfirió su rabia y dolor al sistema del imitador. Esto hizo que dejara de presentarse como David y, en cambio, imitara la rabia de Edwin, convirtiéndose en un asesino en serie despiadado y sádico que masacra brutalmente a cualquiera que se cruce en su camino. Ok, esto ya me está dando mala espina, diría serio. Siguiendo con mi explicación, el imitador carece de identidad propia, ya que constantemente cambia de disfraz o simplemente usa la voz de alguien, adoptando una amplia gama de personalidades para compensar su falta de sentido de sí mismo. Al escuchar esto, todos los experimentos son dudas. Compararon a Mimic con el prototipo, viéndolo como un 1006 en miniatura y más versátil. Y para terminar, utiliza su habilidad de imitar a su favor para engañar a sus víctimas y tomarlas por sorpresa. Ok, esto ya es el colmo, ese Mimic es literalmente un 1006 en miniatura. Estoy de acuerdo contigo, Poppy, ese Mimic sería algo peligroso en la fábrica si estuviera aquí. Seguirían viendo, pero al ver cómo en la pantalla decía como Mimic revelaba que todo era él, los sorprendió, pues ya sabían que Mimic eran los trajes, pero los animatrónicos eso sí no se lo sabían. No me jodas, en serio es capaz de entrar en eso animatrónicos. Pues si Mimic puede moldear su cuerpo para adaptarse al tamaño del traje, y un dato es que obtiene la capacidad de usar lo que el traje puede hacer, de ejemplo está Jackie, ella tiene la capacidad de estirar sus brazos por lo que Mimic al entrar en el traje puede utilizar esa habilidad, y para ser más específicos, si Catnap fuera un animatrónico, Mimic podría usar su traje y podría usar el humo rojo a su favor. Lo dicho por el vigilante sorprendió a todos. Sin ninguna duda Mimic sería un gran aliado, y si lo fuera le crearía trajes especiales para que los use, diría mentalmente el prototipo. Seguirían viendo, pero al aparecer el Tiger Rock hizo que tuviera algunos escalofríos. ¿Pero qué es eso?, diría sorprendido. El que ven en pantalla es Tiger Rock, un traje que no es controlado por Mimic. Espera, como que esa cosa no es Mimic, y si no lo es, ¿cómo está moviéndose? Ni puta idea la verdad, solo sé que el tigre no lo usa el Mimic y tampoco otro robot, por lo que es un misterio, pero sigan viendo. Seguirían viendo, pero verían como Mimic estaba fuera de control, iría a matar al trabajador, mientras que el mencionado escapaba, pero al final se vería como en lo que parecía ser un micrófono se escuchaba la voz de otra persona, decirle que elija en entregar el data driver, y mientras lo decía la voz se iba distorsionando, algo que hizo que tanto Poppy y Player tuvieran un recuerdo tan bonito de la revelación de que hoy era 1006.
En eso la pantalla mostraba como el trabajador le hacía caso y le entregaba el data driver, y este se iba. Todos creían que por lo menos ese trabajador se había salvado, pero no era así, ya que el mímico apareció atrás de la camioneta del Eliasí acabando con su vida. Era de esperarse, no lo iba a dejar ir así como si nada, diría con cara de póker. En eso verían el estribillo, pero había algo diferente, sintieron una extraña energía salir de esta, pero lo más importante era que la pantalla, la voz del Mimic, imitaba las voces de la familia Murray, algo muy sorprendente. Al final se apagaría la pantalla. Y bien que les pareció su primera reacción. Fue interesante la verdad, aunque no me esperaba ver a un Mini 1006 en otra fábrica M, aunque tengo la duda quién de los dos será más peligroso. No es obvio que es el prototipo, él es el ser más fuerte que he conocido. Algunos experimentos estaban de acuerdo con el gato fumador, pero eso unas risas se empezaron a escuchar en toda la sala. ¿De qué tanto te ríes? Diría algo disgustado. La razón de que me río es por esto, en eso chasquea los dedos y la pantalla se enciende. Dentro de la pantalla. You will be put to good use. Will be put to good use. Fuera de la pantalla. Todos verían a la pantalla como se mostraría una parte de lo que parece ser una fábrica y en eso se mostraría Mimic. Espera, ese es Mimic, entonces ¿qué veremos de él? Solo mira y lo entenderás. En eso se vería como Mimic llegaría a una parte para luego verse como era rodeado de humo rojo. Espera, eso de allí es humo rojo, eso significa que Mimic está en la fábrica, diría sorprendido. Lo dicho por el mono azul sorprendió a todos, y puso muy atento al prototipo. En eso en la pantalla mostraría la garra del prototipo para ver cómo el 1006 intentaba atacar a Mimic, pero el mismo endoesqueleto le detenía el ataque con su propia garra. Sorprendente, Mimic está en la fábrica, además de al parecer estar a la par en fuerza con el prototipo, algo sorprendente, pero la pregunta es, ¿por qué se enfrentan? Eso ocurre en el futuro. No, lo que ven es una Death Battle, una línea temporal creada por un vigilante llamado Moro, el cual puso a Mimic y al prototipo en el mismo lugar para ver quién de los dos era el imitador supremo. Sin ninguna duda esto será muy interesante, y responderá la duda de quién es más peligroso. Los experimentos seguirán viendo, pero verían cómo Mimic escapaba del prototipo, pero en eso el 1006 usaría el brazo de Moni para atraparlo, pero el robot fácilmente se lo quitaría de encima para luego meterse en un ducto. Vaya, para ser alguien cruel es muy cobarde para estar huyendo así como así. No es eso lo que pasa, es que Mimic estaba buscando un traje para poder engañar al prototipo y tomarlo por sorpresa. En eso se vería como el prototipo tumbaba la pared para luego ver cómo estaba situado en un lugar lleno de trajes, los cuales Mimic estaba encendido en uno de ellos, pero lo que les sorprendió fue ver como que Mimic estaba en un traje y de un parpadeo ya no estaba y estaba en otro.
Pero como se puede mover tan rápido, literalmente parpadea y ya está en otro traje, diría sorprendido. Aunque no lo crean, Mimic, a pesar de ser hecho de metal, es realmente rápido al mundo que puede ser imperceptible el ojo humano. Esas palabras sorprendieron a todos, pero habían dos que les llamó la atención, el 1006 por lo versátil que era el robot, y Adley por saber cómo estaba compuesto el robot, y el por qué se puede mover a esas velocidades. Pero empezaron a ver en la pantalla como de un momento a otro prototipo acabaría con todos los trajes. Ya se quedó sin trajes, el 1006 tiene ventaja por el momento. En eso se vería como de un abrir y cerrar de ojos el Mimic aparecía con el traje de Jackie. Espera, ese no es el traje de Jackie que hace allí, diría con duda. Pero en eso se vería como el prototipo empuja a Mimic para que este dé una voltereta para después lanzarse en su contra, pero en el proceso el 1006 le arranque un brazo. Ese brazo me serviría como el demonio. Ok, antes de seguir responderé tu pregunta, Kissy. La razón del que el traje de Jackie esté en la fábrica se debe que en esa línea temporal que creo ese vigilante Playtime compra la fábrica Murray y pasa todas sus creaciones, incluso Mimic a Playtime, y es por eso que la mayoría de animatrónicos y trajes están allí. Vaya, eso explica muchas cosas. Seguirían viendo, pero en eso verían como del techo aparece Big Top sorprendiendo a todos. ¿Cómo le hace Mimic para controlar esa cosa? Nos dijiste que puede moldear su tamaño para entrar en los trajes, pero no creo que llegue a ese extremo. Y no, lo que pasa es que Mimic posee la habilidad de tecnopatía, puede controlar a otros animatrónicos gracias a que mayormente es un virus en el sistema, literalmente él podría controlar todo el ejército de robots de Adley. Lo dicho por el vigilante los sorprendió y más al doctor. Mierda, esto está siendo más molesto de lo que creía, diría irritado viendo como Mimic le daba problemas a su yo de la pantalla. En eso se vería como la pantalla muestra como Big Top y el 1006 estaban cayendo a un lugar lleno de lava con puros puentes metálicos. Los experimentos al ver esto se sorprendieron, el prototipo se puso nervioso. ¿Y por qué? Pues él no sabía si era resistente a la lava, y Adley se preguntaba si el gel de amapola podría regenerar al 1006 de eso, y si podría entonces el prototipo sería. En eso verían como Mimic salía de Big Top para lanzarse a un puente para verse como el prototipo, el cual cayó en ese mismo puente, camina a dirección del robot, y Mimic al ver esto se lanza dándole un golpe de lleno, pero el prototipo pudo soportarlo para así el darle otro golpe de lleno a Mimic, pero en eso el puente no soportó el peso, haciendo que ambos caigan a la lava, haciendo que todos se pongan tensos. Algunos creían que ambos habían muerto, mientras que otros pensaban que el 1006 ganaría por la regeneración del gel. En eso se vería como en una pared explota y de ella escurriría lava mostrando la figura del prototipo salir de ella, algo que a todos nos sorprendió ya que sabían que él ganaría, pero Poppy, Giblet y Player se pusieron nervioso que si el prototipo pudo soportar eso significa que Rain venció. El resultado era obvio que él ganaría, diría sin importancia. Pero en eso verían como el prototipo de la pantalla levanta la cabeza, el cual la tenía agachada, repitiendo las palabras que le dijo a Mimic en el comienzo del enfrentamiento, para ver algo que choqueó a todos los experimentos, y era que los ojos eran espirales, lo que significaba que el que salió era Mimic, a lo que sorprendió aún más a los presentes era ver que el Mimic usaba de traje al prototipo, por lo que significa que el 1006 perdió. Esto no puede ser posible, como yo pude ser derrotado por una simple hojalata, diría furioso. Ay, si se me olvidó mencionarlo, Mimic puede soportar ser arrojado a la lava, perdón por dar ese dato. Eso significa que el 1006 no es diría con fe en su voz, ya que gracias a este video mostró que el prototipo podría ser derrotado. Bueno, ya se acabó la reacción, y antes de que pregunten de qué van a hacer, pues al cruzar estas puertas serán teletransportados a un hotel de lujo donde harán lo que quieran, pero eso sí, si me entero que alguien mató a otro, tendrán un castigo, y ese será que tiraré al culpable a un agujero negro, les quedó claro. Algunos asienten y se van del lugar, haciendo que Afton se sentará, pero en eso algo aparecería atrás de él. Vaya que te luciste en este video, hablaría una criatura con la forma de Spring Bonnie. Tú cállate, y por cierto, ¿qué haces aquí? Tú deberías estar encerrado. O si es cierto lo olvide, es que quise venir a visitar a William, que adoro joderle la vida. No me hagas matarte aquí ahora, error, diría serio.
El ya identificado como Error solo se retira al escuchar lo dicho por el vigilante. Tengo que recordarte que ambos estamos conectados, si yo muero tú también mueres. Lo dicho por Error hizo que Afton retire sus palabras de matarlo, pero en eso varias cadenas aparecieron atrapando a Error. Al parecer se me acabó el tiempo, nos veremos otra vez mi querido amigo, adiósito. Después de decir esto Error sería succionado por un portal, Afton al ver esto se pondría más serio de lo normal. Esto es malo, si Error pudo escapar solo por unos minutos, significa que tarde o temprano se liberará por completo. Debo avisarle a Emily de esto. Después de esto se abre un portal y se retiraría del lugar.